Piers Morgan ha vuelto a dar la campanada con el asunto de Kate Middleton y la Casa Real Británica. En el anterior vídeo nos hacíamos eco de esa serie de episodios de la caída de la Casa Windsor, donde contábamos cosas que dentro de la ficción y la no ficción podrían arrojar algo de luz al tema de Kate Middleton y a los últimos acontecimientos que rodean a la Casa Real Británica. Bueno, pues aparte de eso han sucedido como cosas más misteriosas hoy. Ha muerto un mítico presentador de la BBC en extrañas circunstancias. La todopoderosa Oprah Winfrey, que está relacionada con la Casa Real Británica por aquella entrevista que le hizo a Harry y a Meghan, ha sido hospitalizada por un tema muy parecido al de la propia Kate Middleton. ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a ir punto por punto analizando todo, porque la verdad hay cosas que claman al cielo y llaman bastante la atención. Piers Morgan en su programa ha entrevistado a una persona polémica que en los últimos años ha enfrentado una serie de acusaciones de delitos muy fuertes. Estamos hablando del actor Kevin Spacey, protagonista de la aclamada serie House of Cards, una serie que tuvo que ser cancelada debido a las acusaciones que había hacia su protagonista. Bueno, pues se ha sentado a hablar con Piers Morgan para defenderse un poco de esas acusaciones de delitos de adultos, ¿vale? Y ha revelado una cosa bastante significativa, y es que el rey Carlos III le llamó. Una llamada pública donde le reveló y le mostró todo su apoyo ante lo que se estaba diciendo. Es curioso que conociendo un poco lo que hemos visto todos estos meses de la política de comunicación de Palacio, envuelta un poco en la secrecía, en el hermetismo y en la discreción, de aclarar, pero no terminar de aclarar, de repente el rey levante un teléfono y llame a esta persona. Esto creo que va a tener serias consecuencias, con un daño potencial bastante para la imagen del rey. Curioso que no se dé ni un solo dato de Kate Middleton y sin embargo el actor Kevin Spacey revele que Carlos III le ha llamado para mostrarle su apoyo en un tema que está judicializado. Es algo que, como digo, llama bastante la atención. La prensa británica ya sabéis cómo es cuando ocurren escándalos relacionados un poco con las figuras principales. Vamos, Carlos y Camila, de repente una cortina de humo. Y en esa cortina de humo la emprenden siempre contra el rival más débil, es decir, contra Harry. Hoy le han sacado, después de la entrevista de Piers Morgan, que está corriendo como la pólvora en redes sociales, le han sacado que se va a separar de Meghan, que estaría buscando casa en Reino Unido y que le han directamente señalado como punta de lanza en el escándalo que envuelve al rapero P. Diddy. Una serie de informaciones bastante cuestionables en este sentido para tapar, como digo, la polémica entrevista de Kevin Spacey y el hecho de que medios internacionales estén informando que la reina Camila tiene problemas de socialización tras una expresión de desagrado al primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. Como veis, es un poco la misma situación de siempre. Nos encontramos con escándalos de la familia real que no se publican en Reino Unido y que la prensa internacional se hace eco, los amplifica y parece que sienta bastante mal un poco a los tabloides británicos el hecho de que perviertan de alguna manera su narrativa. Bueno, tenemos eso, tenemos también la trágica muerte de un presentador de la BBC, mítico presentador del tiempo, que ha muerto en extrañas circunstancias en Grecia. Las redes sociales lo están intentando como unir al misterio de Kate Middleton. Yo después del vídeo anterior que hemos hecho de la caída de la casa de Windsor, la verdad es que hay cosas que me han llamado profundamente la atención, que yo no puedo dar por veraces porque, como digo, al final todo esto lo he sacado de un relato en el que te dicen que
puede ser ficción o puede ser realidad, pero hay cosas que evidentemente dan bastante miedo en ese sentido. En el anterior vídeo hablábamos de cómo hacer desaparecer a una persona y cómo la historia de la monarquía inglesa se mostraba bastante experta en todo eso. Bueno, pues esto es un poco lo que le ha pasado a Michael Mosley, este presentador, que ha aparecido muerto este domingo en la isla griega de Simi tras 4 días desaparecido. El presentador también era médico y de hecho se le había consultado sobre todas las informaciones que aparecieron desde enero sobre Kate Middleton, que es el único nexo que yo en este sentido he visto. Al parecer fue a pasar una semana de vacaciones con su mujer allí y se le perdió la pista cuando decidió dar un paseo un paseo en la playa. La viuda ha escrito una carta un poco diplomática en la que expresa un poco su dolor, pero no dice nada más. Ojo, este señor llevaba 20 años trabajando para la BBC, se había hecho cargo de la información meteorológica y también se le consultaba a él como experto en temas médicos. De hecho, tuvo su propio programa y además escribía en el Daily Mail. Puede ser una teoría de la conspiración, como relacionar a William con la muerte de Thomas Kingston. Pues aquí parece que nos encontramos con otro nuevo expediente X dentro de todo lo que rodea a Kate Middleton en este sentido. Y por último tenemos el tema de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, al parecer, ha sido hospitalizada debido a una condición grave de estómago. La hospitalización se ha hecho pública porque Oprah tenía prevista una aparición pública en el programa de la CBS Good Morning America. Deshidratación, ha necesitado vía intravenosa. Y la prensa británica, con información cuestionable, también lo tengo que decir, dice que estaba usando medicación para la pérdida de peso similar al Ozempic, esta pluma que se está utilizando de manera bastante arriesgada. Es un medicamento contra la diabetes que, pues la gente está, utilizándolo de mala manera. Y dicen que los síntomas parecen coincidir con esos efectos secundarios. Lo cierto es que el asunto se ha ido de madre en redes sociales porque, claro, están relacionando absolutamente todo. Después de los datos que hemos dado en el anterior vídeo, explicando un poquito más todo el asunto de Thomas Kingston, se nos abre ahora un nuevo abanico que directamente apunta hacia la princesa de Gales. Con Lady Di fue todo extremadamente rápido y totalmente inesperado. Y aquí da un poco la sensación de que se nos está preparando para algo más grande que tiene que ver, en este caso, con Kate Middleton. En todo este asunto también está el rumor de que la familia real pueda estar difundiendo una serie de informaciones falsas, como el asunto de Houston, para luego desmentirlo corriendo y desviar el foco de otras cosas que están sucediendo ahora mismo en Reino Unido y también en la propia casa y en la propia familia Windsor. En cualquier caso, entre esos rumores se ha dicho también que William no estaría conviviendo con Kate, que únicamente con la princesa se encuentra su madre y sus hijos, principalmente, más personal de palacio. Y que el día que vimos a William en el fútbol con el primogénito, con George, fue la primera vez, la vez que lo vio después de un montón de semanas y por eso únicamente le dejaron a George. Todas estas informaciones aparecen un poco en la prensa internacional y pues nos llaman poderosamente la atención, además en unos temas en los que, como hemos dicho otras veces, da la sensación de que estamos entrando ya de una información de la monarquía a directamente teorías de la conspiración, misterios y
historias directamente para no dormir con todo esto. Yo soy bastante escéptico, pero es verdad que me ha llamado bastante la atención de todo lo que hemos dicho. La entrevista de Kevin Spacey con esa llamada de Carlos III. Él es muy suyo, pero quiero decir, tiene experiencia suficiente como para no dar un paso tan arriesgado sin que pase antes por una serie de asesores. Puede estar mintiendo Kevin Spacey, puede guardar un secreto y por eso suelta esa bomba sabiendo que desde Buckingham Palace no se le va a desmentir. Pues me llama la atención. Lo de Oprah puede ser un accidente, puede ser simplemente, pues oye, es una persona que ya, bueno, pues tiene sus años y es verdad que había tenido una lucha contra la bajada de peso y bueno, pero claro, no sé, me parece muy truculento el hecho de relacionar que con todo esto que viene por parte de ese medicamento contra la diabetes. Y por otra parte, la situación de este presentador de la BBC, que daba el tiempo, que había trabajado como médico, que se le había consultado sobre la propia Kate Middleton al principio, en enero, cómo iba a afrontar esa cirugía abdominal. Ya sabéis un poco que a los programas los llevan a este tipo de especialistas para dar su opinión y con esa excusa de ser didácticos, que realmente lo que suelen hacer más es liar la madeja. Y bueno, pues no he encontrado nada más, tengo que decir, pero sí que este señor habló sobre el tema de Kate Middleton, en lo que al principio conocimos como cirugía abdominal. ¿Están pasando cosas raras más allá de lo que siempre contamos? Pues aquí da toda la sensación. Desde luego, yo no sé en qué va a parar todo esto, pero me quedo totalmente anonadado. Lo voy a dejar aquí, no sin antes recomendaros especialmente a la gente de México y a la gente que os gusten los sucesos y los misterios. En este caso, un caso que todavía está sin resolver, del que han hecho una serie en Amazon Prime. Se llama ¿Quién lo mató? Lo recomiendo especialmente a la gente de México, pero si queréis probarlo, otras personas o conocerlo, llevo un podcast en el canal secundario JDC, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, y he sacado el capítulo 5, ya solo queda uno, que va a ser un poco el final explicado de esa serie y su correspondencia con la realidad. Aquí lo tenéis, se llama el capítulo 5, el dedicado a Paola Durante, una azafata de Paco Stanley, la persona que fue asesinada y cuya investigación sigue abierta 25 años después. Tiene muy pocas vistas, es verdad que ayer lo saqué de madrugada porque quería ya terminarlo, pero bueno, os aconsejo, os pido que vayáis allí, le deis like, lo veáis un poco, porque es una serie de vídeos y os recomiendo también que empecéis desde el primer capítulo, que ya directamente hemos terminado, solo queda el capítulo final, que va a ser especial, un final explicado sobre las teorías que maneja la serie y la correspondencia que tiene con la vida real. Un caso que conmocionó México en 1999, la muerte de uno de los presentadores, de los conductores más famosos de ese país. Y nada más. A este vídeo, por favor, darle me gusta, dejar vuestra opinión en comentarios, suscribiros si no lo habéis hecho, campanita. Y nada, simplemente gracias por el seguimiento y por estar ahí.